tardes, bienvenidos a las noticias en este día viernes 28 de noviembre en que comenzamos con información de último minuto. Humberto. ¿Cómo estás, Pati? Vamos a tomar contacto con nuestro compañero que ya ven en pantalla, Rafael Cavada, que se encuentra en el extremo norte del país, en la frontera con Perú. Hay tensión máxima después del anuncio de la militarización de la frontera por parte de Perú, y también vemos cómo decenas de personas han intentado cruzar la frontera, pero les ha sido difícil. Rafa, por lo que vemos en las pantallas, bloquearon también parte de la carretera, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pati, Humberto. Estuvo bloqueada la carretera harto rato. La fila fue de más de 1 kilómetro de autos y medio kilómetro de camiones. Y acá hubo gente que en la mañana había pedido entrar a Perú, sabían que no podían entrar, la policía no los dejó pasar, la policía peruana, y finalmente llegó Carabineros acá. La gestión la hizo el subprefecto de Arica, el teniente coronel Vergesio, que habló con la policía peruana, habló con los inmigrantes venezolanos, habló con la prensa, nos hizo presente a todos que él iba a buscar una solución, dado que aquí había niños muy chicos, había niños de 1 año 6 meses hasta 7, 8 años, había adolescentes, había personas que habían pasado 3 días acá, no tenían agua, no tenían baño, tenían que ir a buscar comida, no los dejaban pasar a Chile y estaban en realidad muy angustiados. Pero cuando se produce este bloqueo, se baja un grupo de chilenos indignados y desde Perú también, porque bloquearon las 2 vías, básicamente porque ellos también tenían derecho a pasar, y en esos momentos de máxima atención se produjo algún instante en que temimos acá que esto deviniera en violencia física, pero afortunadamente no ocurrió. Ustedes pueden escuchar ahora los detalles de aquello. ¡Qué chiste! ¡Atención, chileno! ¿Por qué tenemos que estar aguantando esto? ¿Por qué no empezamos a sacarlos de acá? Mire, estimado, mire, yo entiendo su malestar, pero tampoco es la idea que entre... Sácame la mano encima. Yo entiendo que ustedes quieren pasar, pero lamentablemente nosotros no podemos llegar y pasar, ¿entienden? O sea, hay protocolos, hay procesos ¿Qué es lo que tenemos que esperar para que podamos pasar? Eso se está gestionando, ya se está gestionando entre la autoridad administrativa de ambos países, ¿ya? Pero le pido paciencia, por favor, le pido a todos paciencia. Más o menos, ¿cuánto sería? De que, mire, si yo le dijese 2 horas, usted en 2 horas me va a venir a decir, oiga, ya, capitán, sí, pues. pasaron las 2 horas. Sí, pues. Pero entonces yo no podría decirle eso porque... A ver, aclaremos una cosa, capitán, mire, escúcheme. Esta gente está entorpeciendo, o sea, están creando un desorden público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo soy el ilegal si entre todos los chilenos que estamos acá empezamos a correr esta gente. Es que ahí o sea, estamos mal. Dígame. En ese sentido sí, porque usted estaría atentando contra los derechos de otras personas. ¿Sabe qué? Voy a esperar 1 hora. Voy a esperar 1 hora. Porque ya llevo 1 hora perdida. No, yo se lo digo, capitán. Si usted quiere evitarlo, mire, toda la gente que está acá ya estamos hartos choreados de esperar. Así que vamos a empezar. Sin violencia, vamos a empezar a correr esta gente, porque yo no estaré aguantando a ellos, que los respeto, pero están obstruyendo nuestros derechos y ustedes lo están aceptando. Una situación bien tensa la que se está viendo ahí, Rafa, y con diversos problemas que se van generando, pero quiero que tú nos ayudes a entender un poco las causas de esto, porque tú has podido conversar durante la mañana con quienes han llegado hasta ese lugar. ¿Esto tiene que ver con un aumento de la cantidad de personas que quiere pasar por ahí, no sé, por contexto electoral, por algo así, o es... Sabemos que es un lugar por donde entra y sale gente normalmente, pero en Perú se tomaron algunas medidas para impedir esa salida. Entonces, no sé si el atasco también se produce solo por esas medidas de Perú, es una combinación de los 2 factores. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, sí, hay una combinación, pero de hartos factores. A ver,
Primero, déjame decirte que aquí, según nos han dicho la gente que vive en la zona, gente que pasó en auto y nos paró para decirnos esto, acá hay generalmente situaciones de este tipo, gente que tiene que esperar. Pero que esto ha cambiado en estos días. Nosotros entrevistamos a los migrantes que estaban acá, la mayoría de ellos en situación irregular, y nos decían que querían volver, uno, por la militarización de la frontera, dos, por los anuncios de que los iban a deportar en un avión a Venezuela, cosa que sabemos no se puede hacer porque para que el avión aterrice tiene que autorizarlo Venezuela y eso no ocurre. Venezuela no tiene ese tipo de relación con nosotros. Después, hay gente que simplemente quería volver a Perú y otros querían seguir de largo. Y también ocurre que en Perú no los dejaban pasar y acá en Chile no los dejaban volver. En este territorio intermedio, están en tierra de nadie, digámoslo así. Ahí, un poco más donde está el Cristo con los brazos abiertos, está el límite con Perú, y ellos habían una formación de policías que no los dejaba pasar. Entonces, entraron en una situación bastante compleja. Había niños muy pequeños acá que llevaban 2 días, no tenían agua, les reitero, no tenían asistencia médica, un par de ellos tenían asma, habían pasado fiebre. Entonces, esta situación se produce por este bloqueo. Esencialmente por el bloqueo que hace la policía peruana y que ellos sentían con mucha angustia porque decía, no queremos, primero pasamos la frontera chilena y ahora ellos no nos quieren dejar pasar cuando lo único que queremos es volver a nuestro país. Otra chica nos decía que tenía un hijo peruano que no le dejaban pasar y que el hijo peruano tenía todos los documentos en regla. Yo los invito a que ellos mismos expliquen cuál era su punto de vista y después escuchemos a Vlado Mirosevic, al gobernador y al gobernador de acá de la zona. Y la gente tiene miedo de eso, que los cojan de migración y los deporten para nuestro país. Y en nuestro país estamos pasando una crisis que ya saben que necesidad hambre, ahorita que el gobierno está asustado, que todo el mundo se le ha volteado y nosotros que somos compatriotas nos van a reclutar para defender a ese presidente corrupto. No, por eso nosotros estamos por voluntad propia saliendo antes que comience la segunda vuelta y él los dijo que a los que no estaban legalizados los iba a deportar a Venezuela. Cuando uno está allá en Chile, los chilenos quieren que uno salga. Bueno, y ahora uno quiere salir y no nos quieren dejar salir. Bueno, a lo que uno sale para allá, ya uno está afuera. Pero acá no nos dejan salir. Vine por un futuro mejor y bueno, sí, las cosas no se me dieron como yo quería, pero ahí bien. Pero la verdad es que ya estoy aburrido de estar aquí en Chile, ya. Tanta criticadera que no. ¿Te sentiste discriminado? Sí, mucho, mucho. Han visualizado un alza exponencial de la salida voluntaria de personas. Una persona que está en Chile de manera irregular, ¿puede salir como cualquier otro, cruzar la frontera, caminar e irse? Efectivamente, eso sí es posible hasta que el presidente de Perú, hace pocos días, una semana, informó que iba a militarizar esta zona. 109 kilómetros de frontera. Alrededor de 137 kilómetros que tenemos con Perú. Iba a militarizarla con el objetivo de no dejar pasar a ningún migrante ilegal hacia el Perú, del cual pone la alerta a las policías, pone en alerta también a la institución pública. Ellos ya ven algo, están actuando y hoy día Chile, yo llevo con este tema no solamente esta parte, sino harto rato informando, pero no estamos haciendo nada, no hay una coordinación, no hay un trabajo. Frente al reforzamiento que el presidente peruano ha hecho en la frontera con Chile, nosotros proponemos desde Arica un corredor humanitario para que aquellos migrantes, sobre todo venezolanos que están en Chile pero que quieren salir del país, puedan hacerlo a través de un corredor en donde Perú los acepte, luego pueden pasar por Ecuador y finalmente llegar a Venezuela. Por eso proponemos que aquel que quiera salir de Chile pueda hacerlo y que tenga las condiciones humanitarias para poder retornar a su país sin tener problemas, en este caso, en la frontera con Perú. Hacemos un llamado a la Cancillería chilena a establecer estas relaciones con Perú inmediatamente para que sea posible un acuerdo de esta naturaleza y también con los países de más al norte, de tal manera de que aquella familia migrante que quiera volver a su país pueda hacerlo con seguridad, de manera ordenada también.
Ya, ¿se podrá realizar esto? ¿Podrá haber esta conversación diplomática? Porque lo que sabemos, Rafa, es que tanto en la frontera con Chile, con Perú, en la de Bolivia, han ido cambiando las cosas también en el último tiempo con algunos acuerdos que se han realizado. Pero acá nos preguntábamos, ¿las personas que están intentando entrar y salir son indocumentadas? Porque siempre, diariamente, habría un paso habitual de personas que son turistas o que son personas que vienen a trabajar, que se mueven entre un país y otro con su documentación al día. Acá el problema tendría que ver con los indocumentados que no pueden pasar y por eso se genera esta tensión. Sí, son los indocumentados los que no pueden entrar, pero hay un pequeño matiz. Por ejemplo, una señora nos mostró sus papeles que tenía en orden de Perú y tampoco la dejaban entrar. Otra señora con un niño de 5 o 6 años que tenía un hijo peruano, con nacionalidad peruana, con carnet de identidad peruano, pero ella no, era irregular acá en Chile, no tenía papeles y no la dejaban entrar. Y ella me decía, ¿cómo el menor de edad está autorizado y yo no, si soy la tutora legal de él? Claro. Entonces, es cierto, son ellos, pero hay un terreno intermedio ahí que es difícil de determinar con una línea sí y no, una cosa dicotómica. Nosotros Rafa, podríamos haber tenido una solución para esto. Si hubiéramos firmado el pacto migratorio de la ONU, aquel que, ¿se acuerdan? El jefe de la delegación chilena, Mijaíl Bonito, anunció que había firmado y después no firmó y borró el tuit, y donde nos permitía una coordinación internacional para hacer esto que hoy día tiene que hacerse Estado a Estado, gobierno a gobierno. ¿Me decías algo, Humberto? Sí, es que no solamente tiene que ver también con el de Estado a Estado, sino que además podemos apreciar, tanto aquí, insisto, como en otra frontera, que cada caso es particular. Entonces, es muy difícil tener un acuerdo macro cuando lo que tienes son historias tan disímiles como una persona que salió y quiere volver a entrar, pero que sus documentos están vencidos, o una familia que está con 2 niños. También hay un tema humanitario muy interesante de abordar, digamos, que hasta ahora no se está haciendo, y por lo mismo vemos, como tú dices, que hay situaciones muy dramáticas de familias que están 2 días con niños. O sea, siendo súper objetivo, ahí cambia un poco el prisma. Cuando uno ve que hay familias con niños que no tienen ni una culpa, que no se han alimentado, que no tienen hidratación, etcétera, evidentemente aquí uno siente que el tema se debería tratar caso por caso, pero entiendo que sea difícil con la cantidad de personas que se van acumulando, digamos, en la frontera. Sí, además hay un problema que tiene que ver con la política. El presidente de transición, el nuevo presidente peruano, anunció esto e inmediatamente subió en las encuestas. Si el acuerdo país a país, como el que tenemos con Bolivia, el ministro Cordero nos dijo la semana pasada en Chilevisión Noticias AM del fin de semana, que a Bolivia se los podía reconducir por un acuerdo que teníamos con ellos y que los venezolanos eran la segunda mayoría de reconducidos. La primera era bolivianos, por supuesto. Pero también, a ver, hay otro problema, nos lo dijo un ciudadano peruano. Él nos dijo, todos sabemos que la frontera tú la puedes pasar con $200, 200 soles, nos dijo. Tú pagas 200 soles y te dejan pasar la policía peruana por los pasos irregulares. Y después, otras fuentes nos dijeron, a los policías peruanos piden ir a la frontera, a la policía chilena, a la destina, al mando, allá piden ir a la frontera y en una escala de corrupción pagan a sus superiores por ir acá, invierten, porque acá pueden pedirle a los migrantes ilegales que los dejen pasar a cambio de una coima. Entonces, el problema no tiene solo que ver con esta inexistente solución caso a caso, sino con redes de corrupción. Donde hay estas aglomeraciones se produce inmediatamente surgimiento de grupos organizados, unos bien organizados para hacer una representatividad, otros para traficar, trata de personas, trata de menores. Es muy complejo tratar de resolver el problema con una suerte de línea divisoria entre buenos y malos. Sí, es muy complejo porque además, no me tocó estar donde estás tú, pero en los reportajes que realizamos en el Departamento de Prensa este año me tocó ir a Colchane, ¿no? En la frontera precisamente con Bolivia. Y tú te das cuenta que hay una especie como de industria de ilegalidad que está construida. Los coyotes, por ejemplo. Claro, que te cobran por pasarte incluso de un país a otro, donde ofrecen incluso, nos contaban, alojamiento, y después llegan y te acercan a la frontera. Entonces es muy complejo. Nosotros vimos el caso de unos chuteros que pasaban con casi 10 millones de pesos. Como tenía menos de $10.000, no era un delito, era una falta, pero sabían ese resquicio y pasaban con dinero en efectivo para comprar autos, después trasladarlos de forma ilegal. O sea,
lo que tú nos estás narrando es algo que se vive en general en las fronteras y da la sensación de que es una verdadera industria. Y ahí tengo la duda, porque se colocan estas restricciones por parte de Perú en la frontera hacia Chile, pero colocó el gobierno peruano esas mismas restricciones en el otro lado de la frontera, en lo que da hacia Colombia, hacia Ecuador, o es más bien que se permite o se está normalizado el ingreso hasta que llegan a Chile y después simplemente no se les deja devolverse. Claro, se cierra la última puerta. Claro. Se cierra la última puerta y lo que fuerza es el... Exacto. Y fuerza a la vuelta por Bolivia. El gran episodio acá del año 24-23, cuando se aglomeró todo esto y se cerró este paso, la gente se iba por la frontera, daba la vuelta por Bolivia y entraba por Colchane. Ustedes conocemos Colchane, es una planicie como esta, con cerro a los lados, pero uno puede pasar caminando. Nuestra frontera norte es muy porosa, muy permeable. Entonces, si tú cierras esta puerta, va a haber una vuelta. Lo que pasa es que eso también tiene, como por toda parte del mundo, cuando hay inmigración y la gente la asocia a delincuencia, hay un rédito político en prometer este tipo de cosas. Y claro, se cierra esta frontera. Muchos medios de prensa peruanos acá, las fotos, la radio, la televisión, va a mostrar este bloqueo, pero irse tierra adentro, donde se produce el paso por una coima con la policía peruana, cosa que nos dijo un peruano, reitero, o en Bolivia y dar la vuelta, va a seguir ocurriendo. Este bloqueo funciona acá, pero no... O sea, él lo explica como para que eviten volver. Pero la solución era, como nos decía el diputado Maya, la creación de un corredor humanitario en colaboración con otros países. Bueno, hoy hubo reacción del candidato José Antonio Kast y hubo respuesta del ministro Cordero ante estas declaraciones. Presidente Gabriel Boric, estoy aquí en Ancud, la isla grande de Chiloé. En el norte, en Arica, hay una situación muy compleja en el tema fronterizo. Usted lo sabe. Si no se lo han informado, le pido que le diga a sus asesores que le informen la situación. Es tan grave que usted debería tomar hoy día un avión desde Punta Arenas hasta Arica y hacerse cargo personalmente de la situación. Y a los inmigrantes irregulares en Chile, les digo que quedan 103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria. Si es que en algún momento quieren ingresar a Chile por la puerta, no pueden tener ninguna falta de irregularidad en nuestra nación. Si no salen voluntariamente, van a tener que salir posteriormente a que yo asuma la presidencia con lo que tienen, con lo puesto. Yo en este tipo de asuntos enfatizaría dos cosas. La primera, no es posible resolver ningún asunto migratorio de relevancia, especialmente en los casos de inmigraciones irregulares, sin la colaboración de los países fronterizos. Por eso Chile es particularmente cuidadoso en los diálogos que mantiene y los canales activos que mantiene, tanto desde el punto de vista policial, desde las autoridades de migración, como los canales diplomáticos que sostenemos con Perú, pero que también sostenemos con Bolivia. Y yo creo que hay que ser cuidadoso porque en ocasiones la retórica tiene consecuencias y especialmente en asuntos que son de Estado. El cuidado de la frontera es un asunto de Estado y nosotros debemos evitar que asuntos de Estado se transformen en controversia de campaña, y lo que me parecería más serio es evitar tratar a las personas como medios o recursos políticos. Por ahora nosotros tenemos un flujo relativamente de egresos normal. El problema principal hasta ahora lo hemos tenido no desde el lado de Chile, sino que principalmente de algunas exigencias que se han puesto hacia el lado de Perú, pero es algo que nosotros estamos conversando a través de los canales diplomáticos con Perú y los canales policiales. Rafa, lo primero que te queremos preguntar es para saber si esto efectivamente es una situación anómala. Para los que no conocemos el día a día, parece serlo, pero el ministro decía que no, que el flujo era normal. Por lo que has podido reportear allá, ¿es un flujo normal o efectivamente hay más personas que en el día a día, que lo habitual? Versiones contradictorias. El gobernador me decía que es aumentado el flujo, la gente que pasa por acá me decía que es más o menos normal. Yo lo único que quiero destacar al final de todo esto es la actuación de Carabineros. Voy a nombrar a todos los que vi, los oficiales, porque los oficiales eran muchos, no los recuerdo, pero el coronel
Julio Alvear, que es el jefe de zona subrogante. El teniente coronel Vergesio, Nelson Vergesio, el capitán Álvaro Alvear, que fue el primero que hizo la mediación. ¿Se acuerdan cuando yo le digo a un tipo, sácame las manos de encima? Él fue el que puso la calma ahí entre chilenos y peruanos. Y que gracias a una actuación que tenía mucho de criterio, mucho de sensatez, no se pasó a mayores. De hecho, estoy con el capitán García, Álvaro García. Capitán, ¿cómo se planteó, se desarrolló y terminó esta situación? A ver, bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los televidentes. Esta no es una situación fácil, no es una situación fácil de manejar, pero la forma que se manejó esta situación es de acuerdo a lo que nosotros tenemos presupuestado como protocolo de actuación ante multitudes, ya, y con la finalidad de no caer en más conflictos o más problemas en cuanto a tensiones que hayan entre personas. Y acá, como se pudo observar, había un conflicto entre las personas que se estaban manifestando como las que se estaban trasladando por la ruta 5 Norte hacia el complejo Santa Rosa de Perú. Entonces, lo primero que se realizó fue tratar de llegar a un acuerdo, a una conversación con las personas que estaban bloqueando la calzada, con la finalidad de poder, de forma intermitente, dar el pase a vehículos tanto de carga, de pasajeros como vehículos livianos, con la finalidad de apaciguar un poco la tensión que se vivía en este momento. Ya. Y se determinó esto de 20 vehículos de cada lado. O sea, es la forma que uno, la expertise policial que uno le va dando la carrera institucional, que poder llegar a un acuerdo con las personas. Ya, obviamente a uno le gustaría que la ruta se habilitase de forma inmediata, pero también entendemos el malestar de la gente, las condiciones en las que están, sobre todo los niños, niñas y adolescentes que andan viajando con ellos. Entonces, claro, de esa perspectiva, poder dar un pase inicial para dar una solución dentro del mismo problema. Una última pregunta. Vimos que ellos volvieron hacia la frontera chilena. Nos decían que se los va a reconducir a Bolivia o a ciudades chilenas. ¿Cuál fue esa solución? Bueno, la solución que nosotros le dimos, o sea, como Carabineros de Chile, ellos tienen toda las competencias para poder realizar su trámite migratorio como corresponde, sacar visas, sacar pasaporte, la documentación en regla de sus distintos países, que si bien las condiciones de los diversos países que están en Latinoamérica es bastante complicada y tiene otras situaciones de fondo, ellos, y uno de igual forma le insta a poder retornar con la finalidad de no caer en la vulneración de los niños y niñas adolescentes, porque las condiciones que actualmente están acá en Chacayuta, y usted lo está viviendo, el sol ya se deja sentir, el calor que hay, más el tema de las condiciones que aquí tampoco no contamos con baños públicos o algún tipo de local como abastecerse de agua y comida. Entonces, bajo esa lógica y preservando el bienestar de los niños y niñas adolescentes, se le insta a las personas a devolverse a Arica, regularizar su trámite administrativo, migratorio, con las autoridades competentes para eso. Y claro, ahí los padres y madres que tomaron esa decisión lo compartieron con uno y claro, se lograron devolverse. Muchas gracias, capitán, muy amable. De nada, gracias. Que tenga un buen día. Bueno, eso es básicamente la solución que se dio. Primero, el paso intermitente de los vehículos, de hecho eso está absolutamente normalizado, y después cómo los inmigrantes volvieron hacia Chile se les ofreció regularizar su situación y de ahí emigrar hacia otros países. Una solución, creo yo, muy sensata y que evitó la altisonancia y que esto se pasará a mayores. Claro, una situación que se va a dar probablemente cada vez más seguido también con los anuncios de distintos países que esperamos se pueda solucionar y acordar de manera diplomática para no tener conflictos como este. Si hay más novedades vamos a volver contigo, Rafa. Un abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Rafa.